Capítulo 5, que corresponde hoy día en nuestra lectura del libro Una perspectiva bíblica, manual de discipulado sobre la depresión. El libro está diseñado de tal manera que cada dos párrafos hay dos a tres preguntas de alternativa múltiples en relación al párrafo. Es para trabajarlo en grupos pequeños o de manera individual. Después del capítulo hay una pregunta que se ha de contestar o un versículo que se ha de leer junto con una reflexión y un par de preguntas en realidad que se ha de contestar cada día. Está pensado de tal manera que la persona comienza a trabajar el libro, ojalá de manera grupal, y después los 6 días vienen trabajos o actividades de 5 a 10 minutos para superar la depresión. Luego vuelve al estudio semanal y así durante 16 lecciones. Bueno, hoy día, como dije, la lectura del capítulo 5. Este es un capítulo controversial porque cuestiona la idea tradicional médica de que la depresión es una enfermedad. Y así se titula el capítulo. El capítulo 5 se titula La depresión, una enfermedad. Comenzamos con las escrituras. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero una buena palabra lo alegra. Proverbios 12:25. Por nada estén afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. La depresión generalmente se entiende como un trastorno mental, trastorno que afectaría a millones de personas en todo el mundo. Es una condición que se caracteriza por sentimientos de tristeza, desesperanza, falta de energía, pérdida de interés, incluso en actividades que antes resultaban placenteras. La depresión es una de las principales causas de discapacidad y muertes en todo el mundo y ha sido considerada erróneamente como una enfermedad mental por mucho tiempo. Sin embargo, este libro partirá de la tesis que la depresión no debiera ser considerada una enfermedad, sino que debiera ser vista como una consecuencia de un pobre uso de estrategias de afrontamientos a la solución de problemas. Antes de continuar analizando la perspectiva bíblica sobre la depresión, es fundamental volver a decir lo que entendemos por esta dolencia. La depresión se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza y falta de energía. Sus síntomas pueden incluir la pérdida de interés en actividades placenteras, cambios en el apetito y el sueño, sentimientos de culpa, temor a los demás, dificultades para concentrarse y en algunos casos pensamientos de suicidio. Noten que todos los diagnósticos psiquiátricos tan solo son de carácter descriptivo, es decir, se remiten a describir los síntomas. A dicho grupo de síntomas le sigue un nombre previamente acordado por los, comillas, expertos. No hay ningún diagnóstico psiquiátrico no hay en ningún diagnóstico psiquiátrico una explicación de la causa o el origen de la alteración. Es decir, los diagnósticos psiquiátricos no son etiológicos. Históricamente la depresión ha sido considerada una enfermedad mental y se le ha asociado con desequilibrios químicos en el cerebro, como bajos niveles de serotoninas y dopaminas. Sin embargo, es importante destacar que no existe actualmente evidencia científica que respalde plenamente esta teoría. Además, se ha argumentado que las afirmaciones sobre el desequilibrio químico han sido utilizadas como una poderosa arma por la industria farmacéutica mundial, generando ganancias sustanciales para los fabricantes de, comillas, medicamentos.
La mayoría de los tratamientos convencionales para la depresión se centran en corregir estos supuestos desequilibrios químicos mediante el uso de antidepresivos y otros fármacos. Sin embargo, diversos estudios han encontrado similitudes significativas entre el efecto de estos medicamentos y el efecto placebo. Se compara el uso de medicamentos de la farmacéutica sencillamente con pastillas de azúcar. Y las pastillas de azúcar han tenido similares resultados que los medicamentos de esta farmacéutica y se ha llamado a esto efecto placebo. Se le ha hecho creer a las personas que están tomando un medicamento cuando en realidad han estado tomando esta pastilla. Bueno, estos estudios se realizan. Esto ha llevado a un creciente cuestionamiento de la idea de que la depresión es una enfermedad en sí misma. En los últimos años ha surgido una crítica cada vez mayor que plantea que la depresión es más bien una respuesta natural del cuerpo frente a la adversidad propia de la vida. Algunos expertos argumentan que llamar a la depresión una, comillas, enfermedad es en realidad una metáfora explicativa utilizada en el lenguaje y que el diagnóstico de depresión tiene más bien un carácter de, comillas, construcción social. En esta interacción entre los expertos y aquellos que sufren de esta dolencia, que se dará comienzo al fenómeno construido socialmente en el lenguaje de enfermedad de la depresión como constructo. Bueno, para resumir esta sección o todo el capítulo 5 cuestiona a la perspectiva de la depresión como una enfermedad, desafiando la noción médica tradicional. La depresión se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza y falta de energía y ha sido considerada erróneamente como una enfermedad mental. El libro sostiene que la depresión no debiera ser vista como una enfermedad, sino como consecuencia de estrategias de afrontamiento ineficientes. El texto cuestiona los diagnósticos psiquiátricos que se limitan a describir síntomas sin proporcionar explicaciones sobre las causas subyacentes. Además, se destaca que históricamente la depresión ha sido vinculada a desequilibrios químicos en el cerebro, una teoría sin evidencia científica sólida. Se sugiere que la industria farmacéutica ha utilizado la idea del desequilibrio químico para obtener ganancias. El capítulo señala que los tratamientos convencionales centrados en corregir supuestos desequilibrios químicos muestran similitudes significativas con placebos. Se argumenta que la depresión podría ser una respuesta natural del cuerpo ante la adversidad y el diagnóstico como enfermedad sería una construcción social. Este enfoque invita a reconsiderar la comprensión convencional de la depresión. Bueno, hasta ahí la lectura de nuestro capítulo 5 de nuestro manual desde la perspectiva bíblica sobre la depresión. Hermanos, que tengan un bendecido día. Les saluda Rodrigo Vidal Mendoza desde Dallas, Texas.